Bienvenidos a la entrevista a Juan de Dios Incunegui, donde vamos a conversar desde su experiencia en la dirección académica de la Diplomatura Internacional en Diplomacia Parlamentaria, hasta el análisis de los sistemas parlamentarios en Argentina y las grandes potencias, donde vamos a conocer los desafíos y oportunidades de esta práctica en el contexto global. Bueno, más que nada saber los ejes conceptuales que ofrece esta propuesta académica. Bueno, muchísimas gracias, Camila. La Universidad Austral tiene una escuela de política, gobierno y relaciones internacionales que cumple 10 años. Es bastante joven como universidad, como escuela. La escuela ya tiene más de 30 años. Y hemos avanzado en distintas disciplinas y particularmente en el ámbito de los estudios parlamentarios. Se decidió ya hace unos años crear este centro de estudios, ¿no? El centro de estudios de investigación y de prospectiva, que es básicamente una herramienta para anticipar el futuro, ¿no? Y bueno, estamos concentrados en los asuntos legislativos y particularmente una de las ramas muy fuerte y la verdad muy vanguardista es la de la diplomacia parlamentaria, que no es otra cosa que las relaciones internacionales o la acción exterior de los parlamentos en sentido genérico, ¿no? Sí, por supuesto. Y centralizando un poco en lo que dijo recién, o sea, para hablar específicamente de diplomacia parlamentaria, ¿podría usted compartir una interpretación, ¿no?, de cómo esta práctica se desarrolla a lo que sería a nivel global? O sea, nos interesa saber cómo se lleva la práctica y qué influencia tiene al final del día la diplomacia parlamentaria. Bueno, sí, buenísima la pregunta. La diplomacia parlamentaria es una de las denominadas diplomacias plurales, que son todas aquellas que se distinguen de la diplomacia tradicional, de la diplomacia oficial, que está en cabeza de los jefes de Estado y de gobierno, de los estados. Bueno, básicamente yo creo que es la más importante, ¿no? La diplomacia parlamentaria es una diplomacia de tipo estatal, pero que no está en cabeza de los ejecutivos, sino que está en el ámbito de lo legislativo o parlamentario. Entonces, eso es el Parlamento como institución, como los parlamentarios y otros ámbitos, siempre desde el punto de vista legislativo, los que desarrollan este tipo de diplomacia no tradicional, digamos, no oficial, y es muy añosa, es una práctica que ya lleva más de un siglo. Si tomamos la creación, la fundación de la Unión Interparlamentaria, que es la unión de todos los parlamentos nacionales del mundo, bueno, fue creada en 1889. Así que estamos hablando de 136 años, ¿no?, de existencia. Desde entonces podemos decir que existe la diplomacia parlamentaria, si bien tiene antecedentes muy anteriores, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, mencionaba algo histórico, pero lo cierto es que con las nuevas tecnologías, me imagino, se va actualizando. O sea, hoy en día, considerando la dinámica de la comunicación, la tecnología, las redes sociales, ¿cree usted que ha evolucionado esta práctica? O sea, hoy los legisladores considera tienen más capacidad, por así decirlo, de influencia, ¿no? Cuando se trata de velar por los intereses del país que representan. Sí, definitivamente la diplomacia parlamentaria, al igual que la diplomacia oficial, ha ido evolucionando a raíz bueno, no solamente el paso del tiempo, sino sobre todo las transformaciones que ha vivido nuestra sociedad global. Y quisiera hacer una distinción muy importante porque ha dinamizado mucho la diplomacia parlamentaria, sobre todo la Guerra Fría, digamos que fue inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, generó de alguna manera un retraso o un desenvolvimiento un poco restringido por parte de la diplomacia parlamentaria, pero lo que ocurrió fue que luego con los procesos de democratización en el mundo, también con el fenómeno de la integración regional, y sin duda con el fenómeno de interdependencia, de hiperconexión de la sociedad global de la mano de las nuevas tecnologías, y de aquí pongo como un punto muy importante los años 90, ¿no? Cuando se hace masiva, digamos, el uso de la Internet, por ejemplo. Bueno, y luego actualmente con muchas nuevas tecnologías que incluyen a la inteligencia artificial, entre otras. Sí, todo eso impacta y la diplomacia parlamentaria hoy día
es, al igual que todo el quehacer humano, digamos, muy dinámica y con una potencialidad, una capacidad para desarrollarse muy rica, ¿no? Entonces hay un gran desafío allí de la diplomacia parlamentaria de ser más eficiente y eficaz a la hora de la defensa de los intereses nacionales, que de eso se trata la diplomacia parlamentaria. Sí, me imagino. Y yendo a un caso más concreto, si me permite preguntarle un ejemplo, ¿qué ocurriría si los legisladores de una fracción política se manifiestan en acción contraria a la línea que sigue el poder de turno de su país? No es necesario que mencione casos específicos, pero ¿podría decirnos algo al respecto? Sí, sí, también otra muy buena pregunta porque la diplomacia parlamentaria tiene unas notas propias, ¿no? Características propias, una esencia diferente a la diplomacia oficial. La diplomacia oficial es la representación de un Estado por parte de su máxima autoridad, que es el jefe de Estado o de gobierno, digamos, lleva adelante una posición unívoca y de hecho los cuerpos diplomáticos que dependen de un canciller, ¿no? En todo el mundo está estructurado de esa manera, tienen como jefe a quien fuera el jefe de Estado de gobierno y bueno, como medio mano militar y eso, ¿no? Bueno, la diplomacia parlamentaria es absolutamente diferente. Justamente tiene esto de la pluralidad. Allí hay pluralidad. ¿Qué significa esto? En primer lugar, que no hay jerarquías, sino que es de tipo horizontal la acción diplomática que se lleva adelante. Y allí tenemos, por un lado, el Parlamento, que supongamos que se expresa a través de una ley para ratificar un tratado o a través de una declaración para fijar posición respecto a algún conflicto armado, alguna cuestión humanitaria o cualquier cuestión de carácter internacional. Bueno, allí se vota, por ejemplo, o cualquiera sea el método para adoptar una decisión institucional, y bueno, es el Parlamento el que exterioriza una acción de diplomacia parlamentaria. Pero también lo pueden hacer individualmente los legisladores, o lo pueden hacer los bloques, o lo puede hacer una comisión determinada a través de un dictamen, por ejemplo, de mayoría. Están los grupos de amistad, bueno, es muy rica la cantidad de herramientas, pero bueno, hay que distinguir los objetivos de las metas. Entonces, los objetivos siempre, el objetivo debe ser, digamos, la defensa de los intereses nacionales, si bien puede haber distintas interpretaciones de las distintas fuerzas políticas, y además es una diplomacia para la paz, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un grupo de legisladores que tiene una opinión distinta de otro grupo de legisladores, partidos, ideologías o lo que fuere? Bueno, eso es natural y es algo rico y que se considera algo positivo en la diplomacia parlamentaria. En general, voy a dar una definición con respecto a esto, cuando hay políticas de Estado, lo cual significa que han sido adoptadas con altos niveles de consenso y que además se mantenga en el tiempo, esas políticas de Estado en general no hay respecto a las políticas de Estado una posición contraria por parte de grupos de legisladores independientemente de la pertenencia política o ideológica. Cuando hay políticas de gobierno sí ocurre eso. La política de gobierno significa que un gobierno opina una cosa, después viene otro gobierno y opina otra distinta, siempre hablando de política exterior. Y de la posición de la Argentina respecto al mundo y sus intereses. Bueno, allí sí, y está muy bien que así sea, y la diplomacia parlamentaria se expresa de modo diferente, y eso es parte de la riqueza. De todos modos, la práctica y la tradición aconsejan siempre que obviamente haya una capacidad de diálogo y de construcción de consensos lo más alta posible y lo más profesional y seria posible en materia de diplomacia parlamentaria para poder coordinar independientemente del partido político al que pertenece un legislador o grupo de legisladores, las posiciones que se van a adoptar a la hora de participar de un organismo internacional parlamentario, una reunión bilateral, una reunión a nivel regional o el ámbito multinivel de que se trate, ¿no? Bueno, lo cierto es que muchas veces llegar a este consenso es complicado. O sea, tenemos el caso de las mayores potencias del mundo que se encuentran ahora un tanto enfrentadas, como son Estados Unidos y China. Bueno, están en competencia y en confrontación en la mayoría de las esferas. Entonces, qué se podría, ¿no?, observar sobre la conducta de los parlamentarios de estos países? O sea, los sistemas parlamentarios de una y otra potencia les permiten ejecutar acciones de esta diplomacia parlamentaria que venimos conversando. Sí, sí, ahí es muy buena también la pregunta. Las preguntas son muy buenas. Hay dos reflexiones para hacer con respecto a esta pregunta. La primera reflexión es que la diplomacia parlamentaria es una diplomacia
que por su naturaleza, por su espíritu, por su historia, etcétera, está, por sus valores, está, como decía antes, orientada a la paz y además es una diplomacia que tiene valores democráticos, la diplomacia parlamentaria. Más allá que es una diplomacia que desarrollan los poderes legislativos de todos los estados. De hecho, por ejemplo, como rector, la Unión Interparlamentaria mencionaba al comienzo, creada en 1889, tiene como requisito para la membresía formar parte de las Naciones Unidas, ser un miembro de las Naciones Unidas. Bueno, las Naciones Unidas y por ende en la UIP hay estados y por ende poderes legislativos de esos estados que son autocracias, ya sean autocracias puras o autocracias electorales, ¿no? Donde puede haber elecciones, pero aún así hay falta de libertades, bueno, y digamos, no están los elementos característicos de democracia. Entonces, en realidad la diplomacia parlamentaria convive al igual que conviven las Naciones Unidas, los estados donde hay estados democráticos, aunque las democracias sean plenas o sean defectuosas, que las hay muchas, la mayoría, o autocracias puras o electorales. Todos este tipo de cuatro categorías, bueno, todos esos países, esos 193 países que están en Naciones Unidas, también están que prácticamente los mismos, un poco menos, porque hay algunos casos en los que no están en parte de la diplomacia parlamentaria por decisión propia en este organismo, pero sí hacen diplomacia todos parlamentaria. Lo que digo es, ahí en ese caso, la diplomacia parlamentaria sigue siendo diplomacia parlamentaria, pero está combinando poderes legislativos de países democráticos con poderes legislativos de países no democráticos. Así que ahí hay un paralelismo con respecto a la diplomacia oficial. Sin embargo, en su aplicación, yo creo que es todavía más rico la diplomacia parlamentaria que la diplomacia oficial, porque la diplomacia oficial de una autocracia lo que va a expresar es la posición exclusivamente del jefe de Estado de gobierno. Es decir, imaginemos la Federación Rusa a Putin, Claro. sí, Popular China a Xi Jinping, o bueno, o los Estados Unidos de América, el presidente Trump a partir del 20 de enero, bueno, y así, ¿no? Va a representar esa política. En cambio, la diplomacia parlamentaria, sean autocracias o sean democracias, y en ambos casos, por ejemplo, tal vez hay autocracias que tienen alguna representación de una minoría, ¿no? De una muy minoría. Bueno, esa minoría se va a expresar en el ámbito de la diplomacia parlamentaria con alguna nota disonante o diferente a aquellos que representan a la diplomacia oficial. Y lo mismo ocurre en las democracias, donde justamente si hay democracia, por ejemplo, esta cuestión de la alineación a, por ejemplo, la política de los Estados Unidos y la geopolítica sobre todo, o de la República Popular China, que eran tus ejemplos, bueno, en esos ejemplos claramente puede haber, imaginemos en la Argentina, unos legisladores cuyo partido sea más cercano a China que a los Estados Unidos o más cercano a los Estados Unidos que a China. Bueno, y esa es la riqueza de la diplomacia parlamentaria. Lo que vamos a tener es, digamos, eso reflejado en la diplomacia parlamentaria. Y eso es algo muy sano y muy positivo y da muchas oportunidades para el denominado soft power. Y de hecho Argentina, por ejemplo, en el Congreso de la Nación Argentina, pero también en otras partes del mundo ocurre lo mismo. Tenemos, por ejemplo, grupos de amistad con los Estados Unidos y con la República Popular China, con ambos, obviamente. Y después tenemos otros instrumentos. Por ejemplo, existe el diálogo político con China, que es China quien ha creado ese instrumento para la diplomacia parlamentaria, y es un instrumento que hay solo cuatro países de América Latina que lo tienen, uno de ellos es Argentina, ¿no? Así que es muy valioso. Y en los Estados Unidos hay otro tipo de programas, hay uno que se llama HDP, por ejemplo, que significa House Democracy Partnership, que es un instrumento de la Cámara Baja, de la Cámara Representante de los Estados Unidos, también para relacionarse desde el Congreso con el mundo. Y así puedo enumerar muchos otros medios, siempre en torno a lograr el objetivo que todos buscan, el interés nacional, pero bueno, allí hay que ver de qué forma se hace y si se logran o no los objetivos, ¿no? Sí, por supuesto. Y un poco fuiste entrando en esta siguiente pregunta, ya que enfocándonos en un plano más nacional, desde Equilibrium Global, siempre insistimos en la importancia de más acciones de internalización, ¿no? O sea, ¿qué ocurre hoy en día con los parlamentarios argentinos, su despliegue, si considera que están utilizando correctamente el potencial de la diplomacia? Perfecto, es muy buena la pregunta también. Mirá, hay distintos niveles, siempre es importante
explicar que para poder hacer una apreciación, ¿no? Con respecto a una evaluación, con respecto a cualquier cosa, bueno, uno puede hacerla por contraste o uno puede hacerla en función de un sentido de la excelencia, ¿no? Del deber ser, cuál es el ideal de algo, ¿no? Entonces, en términos de contraste, Argentina, como ocurre con muchas cosas, obviamente nosotros tenemos muchos casos de liderazgo de cosas que hace Argentina, ha hecho en la historia, sea el país o particularmente hasta en el sector privado, por ejemplo, en materia agrícola, ganadera o en agronegocios o agroindustria, etcétera, y lo mismo en otros ámbitos, ¿no? Entonces, Argentina, comparativamente, hablando de diplomacia parlamentaria, bueno, por ejemplo, en la región de América Latina y el Caribe, bueno, puede destacar como una diplomacia, un país que está allí entre los principales, ¿no? Que desarrollan diplomacia parlamentaria. Sin embargo, si uno lo mira frente a todos los países del mundo, sobre todo los democráticos y más desarrollados, y lo mira desde el punto de vista del ideal, estamos muy lejos de tener una buena diplomacia parlamentaria. Entonces hay que tener cuidado ahí con la evaluación porque uno si contrasta digamos, y sobre todo en la región, tal vez Argentina está ahí, en el pelotón, digamos, en el grupo de parlamentos de la región que, bueno, se destacan o están relativamente en punta. Depende, porque también cambia año tras año esto, ¿no? Porque cuando cambian las gestiones políticas, y después quiero explicar algunas limitaciones que tiene la Argentina, bueno, a veces cambia y entonces hay periodos de una diplomacia parlamentaria mejor que otros periodos que empeora, ¿no? Bueno, le doy pie a que explique si quiere las limitaciones, ya que suena muy interesante. Ah, perfecto. Sí, una de ellas es que Argentina tiene un Congreso cuyas cámaras son presidencialistas, así que el país, que además tiene un presidencialismo bastante exacerbado, nuestro país toma muchos antecedentes de la Constitución de los Estados Unidos de América, que es anterior obviamente a la Constitución argentina, así que nuestro país, la Constitución 1853, digamos, tuvo una gran influencia de la Constitución de los Estados Unidos, pero allí el rol del presidente digamos, no tiene, es bastante más atenuado que el rol del presidente en la Constitución argentina. Entonces, nosotros tenemos un hiperpresidencialismo. Bueno, no voy a meterme ahora en eso, pero hay montones de diferencias con el régimen de los Estados Unidos. Y eso se traslada al Congreso. Entonces, nosotros en el Congreso, por ejemplo, en la Cámara Baja se elige todos los años a un presidente y ese presidente, que es un par, es uno de los 257 diputados, maneja la administración. Y esa administración que maneja el presidente impacta sobre la diplomacia parlamentaria, desde mi punto de vista, negativamente, porque queda bajo la discrecionalidad de un presidente de turno cómo se administran, digamos, los medios, digamos, cuál es el perfil, los alcances, la diplomacia parlamentaria. Y en la Cámara Alta ocurre también lo mismo, más allá del vicepresidente de la Nación, que es el presidente del Senado, naturalmente por la Constitución, también ocurre en nuestro caso que hay un presidente provisional y también pasa lo mismo. El remedio para eso es democratizar un poco la administración del Congreso. Cuando hablo de la administración significa los aspectos administrativos, los aspectos parlamentarios, ¿no? Vuelvo a decir, que no quede en manos de un político, digamos, que llega a esa posición de turno, porque la realidad es que si está institucionalizado, independientemente de la orientación ideológica, de la pertenencia política, pasan los presidentes y se mantiene ciertas reglas del arte de cómo hacer una buena diplomacia parlamentaria. Ese es el central escollo, hay otros, pero ese creo que es el principal. Muchas gracias, es muy cierto. Y ya para ir cerrando, la última pregunta. En 2025 va a haber una nueva edición de la Diplomatura Internacional en Diplomacia Parlamentaria. Bueno, nos interesaba saber cómo será el programa y a quiénes está dirigido, obvio. Muchísimas gracias. Sí, es un programa totalmente vanguardista, innovador, es el único con esta extensión y esta calidad académica que existe en el mundo. Así que básicamente lo que hicimos cuando se decidió crear, el año que viene empieza la séptima cohorte. Así que cuando se decidió crear esta diplomatura internacional en diplomacia parlamentaria, advertimos que no se puede enseñar solo con argentinos,
y que es necesario que esté bien internacionalizada, es decir, que tome profesores e inclusive alumnos de todas partes del mundo. En el caso de alumnos de América Latina y el Caribe, y en el caso de los profesores son literal de todas partes del mundo. Tenemos de América del Norte, de América Latina y el Caribe, tenemos de Europa, sobre todo muchos europeos, y tenemos, y en Europa, tanto Europa central como de Europa del Este, y también hemos tenido de África, de Medio Oriente. Bueno, entonces obviamente usamos interpretación simultánea para los alumnos, así que es un poco en algunos casos bilingüe. Y lo que tenemos son tres etapas. La primera es un módulo de introducción a la diplomacia parlamentaria, donde se ven toda la parte conceptual, la parte teórica, muy interesante, muy rica. Si uno no estudia esa parte, es imposible comprender después el porqué de la segunda parte, que es la diplomacia parlamentaria en acción, donde uno ve allí todos los instrumentos, las plataformas, las denominadas IPI, que son instituciones parlamentarias internacionales, bueno, y muchas otras cuestiones, y eso es netamente práctico, así que es muy interesante la diplomacia parlamentaria en acción. Y después el tercer módulo ya tiene que ver con los temas de fondo, la teoría y la práctica aplicadas a justicia global, a temas de ambiente, por ejemplo, cambio climático, a temas de tecnologías, por ejemplo, inteligencia artificial, a temas de seguridad y defensa, crimen organizado, a temas de salud global, y así infinito, ¿no? A temas de derechos humanos, a temas de democracia. Bueno, es infinito todos los temas que son de carácter global, incluyendo también la cooperación, por ejemplo, que es muy importante, interparlamentaria. Y bueno, allí se ven todas las cuestiones de fondo aplicando tanto la teoría como la práctica. Así que es muy recomendable para todo el mundo. Y bueno, tenemos una novedad también para el futuro. Estamos haciendo alianzas de primer nivel, menciono dos, una con la Universidad de Luxemburgo en Europa, para esta materia desarrollarla en forma conjunta. Ellos tienen una cátedra de asuntos de estudios legislativos también muy buena. Y la otra, que estamos explorando allí en conversaciones con la Florida International University, que tiene un centro que es el Adam Smith Center for Economic Freedom, y bueno, que tiene sede, entre otros, en Miami. Y bueno, va a ser una diplomatura también, una cohorte que va a poder hacerse una parte en los Estados Unidos y otra en la Argentina, más allá de que hay partes que son de carácter telemático, ¿no? Se hacen por Zoom, se dictan las clases. Bueno, la verdad suena de lo más interesante todo esto que nos acabas de comentar, y a lo largo de la entrevista también todos los tópicos que fueron desarrollados van a ser de lo más fructífero, para ayudar a comprender mejor la labor de la diplomacia parlamentaria. Agradecerte mucho por tu tiempo, Juan.